Ahora vamos a ir hasta Mabel Díaz. Ella nos va a explicar a través de placas cuáles eran las advertencias que ya venían dando desde el mes de abril, pero que aparentemente no fueron escuchadas o fueron cajoneadas, Mabel. María Teresa, este informe que les voy a dar se reduce o se puede reducir en una sola línea. El que reclamó varias veces, reiteró el pedido de mayor seguridad, es el que finalmente termina destituido. Nos referimos al director del Centro Penitenciario de Emboscada, el abogado Tomás Edgar Bolaños, quien en reiteradas ocasiones, en distintas notas, él había solicitado había observado varias irregularidades, como metiendo alerta. Y estas notas eran dirigidas al director de establecimientos penitenciarios, quien llamativamente, estamos hablando del coronel en situación de retiro Rubén Peña, no ha sido removido del cargo. Y ahora vamos a detallar esto que les cuento. Primero, tenemos que hablar de esta nota de fecha 2 de abril. Allí estamos observando esta nota de fecha 2 de abril. Y hay que decir, María Teresa, que esta nota es reiteración de un pedido. O sea, esto nos da a entender que el director, el exdirector Tomás Bolaños ya había pedido anteriormente lo siguiente y dice: reiterar el pedido de reparación de las puertas de las celdas del pabellón de máxima seguridad planta baja y de la celda de acceso a recreación, como así también diferentes fallas en el sistema eléctrico ocasionadas por los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica. Volvemos a repetir, es una reiteración de pedido que tiene fecha 2 de abril de este año, firmada por el hoy destituido Edgar Bolaños, dirigida a quien continúa en el cargo, el coronel Rubén Peña. Pasaron 2 meses, María Teresa, estamos hablando abril, mayo, junio. Tenemos la siguiente placa y tiene que ver con una nueva nota de fecha 11 de junio, de nuevo escrita por el entonces director Bolaños, también de vuelta al coronel Peña, siendo más específico en la reiteración de su pedido, y dice lo siguiente. Aquí sacamos lo principal. Solo hay 5 escopetas prestadas de penitenciarías. Necesitamos 30. Tenemos 2 pistolas, pero una está descompuesta. Sigue detallando en esta misma nota otras irregularidades y necesidades de esta cárcel llamada de máxima seguridad. Bolaños escribe lo siguiente: vuelve a reiterar este pedido. Se necesita reparar tablero del sistema eléctrico, iluminación del pasillo y pabellón de máxima seguridad. Se necesitan reparar tableros del sistema de prevención de incendios y del sistema de distribución del agua. Es urgente reparar los motores de las cámaras frigoríficas. Y aquí hace la observación: todos estos pedidos no tienen respuesta favorable hasta la fecha. Pero sigue más y hace una observación con respecto al desempeño de los nuevos agentes penitenciarios, es decir, las personas que se encargan de la custodia del penal. Y dice lo siguiente, mucha atención: los nuevos agentes penitenciarios tienen miedo para hacer intervenciones por falta de conocimiento y de experiencia. Es lo que termina diciendo en esta nota de fecha, vuelvo a reiterar, 11 de junio, el director Tomás Bolaños. Pero seguimos con más, porque él vuelve a hacer un nuevo pedido insistente en esta nota de fecha 14 de junio, 2 días después de la anterior. Y aquí dice lo siguiente. Se refiere básicamente a al pedido de mayor seguridad en infraestructura. La puerta de provisión de alimentos fue fabricada con materiales de baja seguridad, no acorde a un pabellón de máxima seguridad, escribe Bolaños. Y posteriormente se refiere ya a las amenazas que realizan los internos de emboscada a los guardiacárceles. Y es lo que cuenta él textualmente en su nota. ¿Qué les dicen los internos?
que los guardiacárceles, que ellos son internos, no eternos, que tarde o temprano sabrán sus nombres de su familia y sus domicilios y les enviarán gente para visitarle. Es el mensaje que le dan los internos o PPL a los guardiacárceles. También les dicen que van a ver hasta cuándo los agentes aguantan este sistema, que el camino es angosto y largo desde el penal hasta la ruta, dando a entender que en ese tramo, cuando ellos se retiran o llegan a su lugar de trabajo, pueden ocurrir muchas cosas. También se refiere al ofrecimiento que hacen los presos. ¿Todo para qué? Para meter un celular por un día. Aquí dice los precios. Los presos ofrecen 3 millones de guaraníes, 5 millones de guaraníes e incluso $1000 para meter un celular por un día. Y también se refiere a lo que se considera una falla grave del sistema de seguridad, porque menciona Bolaños que los internos conocen los nombres o cada nombre de los agentes penitenciarios, lo que se considera que es falla grave al sistema de seguridad. Es lo que dice el destituido Tomás Bolaños en esta nota de fecha 14 de junio, demostrando que la considerada cárcel de máxima seguridad del país, en este caso la de Emboscada, está muy lejos de brindar eso, seguridad y de tener los elementos suficientes para contener a la población penitenciaria de este lugar. Mientras tanto, el que realizó la denuncia es destituido del cargo y el que desoyó los permanentes reclamos en las distintas notas continúa en el mismo. Ahora, Mabel, tenemos una última placa, dice debilidades en cárcel de Emboscada, se pidió comisionamiento temporal de 9 agentes antiguos. Sí, ese pedido que también figura en esta última nota que hacía Bolaños tiene que ver con que a los efectos de mejorar el trabajo que realizan los agentes penitenciarios, al menos los que ingresaron recientemente, él había pedido el comisionamiento de por lo menos 9 agentes antiguos que se considera están preparados, ya tienen experiencia en el manejo de la población penitenciaria, para que les puedan transmitir sus conocimientos y sus experiencias y estén por lo menos durante un plazo determinado acompañando la función allí en el penal de Emboscada. Y en todo caso, Bolaños daba la opción de hacer una revisión del desempeño de cada guardia cárcel que se encuentra allí. También este pedido fue desoído. Claro, porque los nuevos guardiacárceles, además de no tener experiencia, tenían mucho miedo y no tenían un manejo adecuado de conflictos, lo cual les hacía, por supuesto, mucho más vulnerables a cualquier soborno, a cualquier coima que ofrecieran los del clan Rotela. No tenían experiencia. Y en muchos casos, como decía el informe de nuestro compañero Iván Páez, también tiene que ver con la corrupción imperante. O sea, esto no se hace solamente valiéndose del temor que obviamente ejerce los grupos de crimen organizado en el sitio como el clan Rotela, sino también tiene que ver con la posibilidad de corrupción o de estar abierto a cualquier ofrecimiento que puedan hacerle los internos del penal a los funcionarios. Gracias, Mabel.